Vamos a otro tema, Noticias 24. Durante el primer trimestre de este año, el precio promedio de los arriendos de viviendas en el Gran Santiago cayó en un 9,5%. Esto es producto de una mayor oferta que ya alcanza niveles prepandemia. Vamos a profundizar en este contexto, en la situación inmobiliaria. Para eso nos acompaña el presidente de la Asociación de Tasadores de Chile, gerente general de Arenas y Cayo Sociedad Anónima, Teodosio Cayo. Teodosio, como siempre, muchas gracias por acompañarnos para adentrar en lo que es el contexto, el presente del mundo inmobiliario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente el rubro inmobiliario empieza a tener un movimiento muy parecido a lo que fue previo a la pandemia. Particularmente hemos estado viviendo algunas coyunturas, la coyuntura económica, ¿no es cierto? El efecto también que han tenido en su momento las tasas que subieron, ¿no es cierto?, de casi un 2% que teníamos hace 3 años atrás a lo que hoy día llevamos cerca del 4,5%. De hecho, en este mes pasado recién se mostró una baja, digamos, respecto a la tendencia que había traído. Claro, había una tendencia a la baja en las tasas promedio, las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Así es. Bajita, pero tendencia que se empieza a marcar. Sí, de hecho está bastante estabilizado después de haber tenido un alza importante. Claro. Ya llevamos varios meses con tasas cercanas al 4,5%, en ese orden, y hoy día mucho más cercanas al 4%, y en algunos casos, por supuesto, si las personas tienen un buen comportamiento crediticio, incluso podría ser bajo el 4%. Déjame volver un punto a los arriendos. Han caído en el Gran Santiago, pero no en todas las comunas, evidentemente. ¿Cómo funciona acá? Así es. Bueno, de hecho, muchas de esas ventas fueron ventas hechas para inversionistas, pequeños inversionistas, que han estado colocando esos bienes en arriendo. Y por lo tanto, también hemos vivido, ¿no es cierto?, la mayor oferta que se ha estado colocando y también una reacción del mercado. Esto es importante señalarlo. Durante el año pasado, muchos de esos arriendos pasaron a UF. Arriendos habitacionales. Sí, claro. Eso lo veíamos por lo general en los arriendos comerciales, oficinas, pero no en lo habitacional. Era un poco común, sobre todo en comunas como Santiago, por ejemplo, Recoleta, Independencia, Estación Central. No veíamos ese cambio. Sin embargo, durante el año pasado se produjo mayoritariamente ese cambio a UF, pero el mercado reaccionó, y el mercado reaccionó diciendo, mire, no quiero arrendar, me quedo aquí o negocio, ¿no es cierto?, el valor. Termina siendo un desincentivo ese cambio de UF. Exacto. Una UF que, de hecho, a partir de este lunes está en 36.000 pesos. Así es, y de hecho la inflación del año pasado, cercana al 13%, hacía que estos arriendos, ¿no es cierto?, subieran de manera muy importante y comparado, ¿no es cierto?, con el ingreso, había bastantes complicaciones. Eso se ha ido transformando y muchos de esos arriendos que se ofrecían en UF hoy día vuelven a estar en peso. Por lo tanto, esta caída que estamos notando tiene relación con este cambio real que se produce entre lo que es el valor, ¿no es cierto?, en UF o la inflación versus cómo se ha mantenido de alguna manera el valor del arriendo en peso y en algunos casos incluso ha caído porque se han puesto también más departamentos, más casas en oferta y eso hace que baje el valor. Es el punto, ahí va la pregunta. ¿Hay unidades, hay un número importante de unidades disponibles para arriendo? Sí. Después podemos ver lo que es la venta, digamos, pero para arriendo, aquí en el Gran Santiago, ¿hay oferta para esto? Sí, de hecho ha aumentado significativamente y los valores que hoy día se están observando son muy parecidos a los prepandemia y por lo tanto lo que uno puede esperar es que el mercado inmobiliario empiece, ¿no es cierto?, a tener un movimiento muy similar a lo que teníamos en esa oportunidad, con dos, obviamente, restricciones importantes que hay que observarla. Uno, digamos, el desempleo, claro, que si llegara a aumentar, por supuesto, va a afectar el canon de arriendo, va a afectar desde dos maneras. Uno, que personas que no pueden cubrir ese canon de arriendo tendrán que buscar valores, ¿no es cierto?, más bajos y eso por lo general está más lejos de los centros urbanos. Y lo segundo, por supuesto, es que los arrendadores vean un riesgo ante la imposibilidad de poder volver a encontrar un buen arrendatario y eso también haga, ¿no es cierto?, una presión a la baja, digamos. Así que son dos elementos que hay que estar observando que derivan del empleo. Por otro lado, también está el tema de la inflación. Si la inflación sigue a la baja, es decir, no se repiten los valores del año pasado y por lo tanto a finales de este año llegamos a una inflación más cercana al 7, 7,5%, también ese es un incentivo ahora positivo en relación a que nuevamente el mercado ve, ¿no es cierto?, este futuro mucho más cercano en términos también de poder optar a un crédito hipotecario y por lo tanto bajar la presión por los arriendos. Claro, y ese es el punto. Recordemos que se está a la espera de la definición que tenga el Consejo del Banco Central
de comenzar con una baja en la tasa política monetaria. Esto se ha ido de alguna manera en buen chileno pateando porque la situación de la inflación todavía es muy compleja. Se ha demostrado por parte del IPOM del Banco Central, las proyecciones de Hacienda. Hay un optimismo por parte, por ejemplo, del ministro Marcel, pero eso evidentemente tiene que irse concretando en distintos elementos. Uno de ellos lo que son las tasas. Sí, bueno, de hecho, este mes de junio, que ya está a puertas, digamos, va a ser un mes crucial para saber si vamos a tener o no esos 0,25 puntos muchas veces porcentuales a la baja, con los cuales iniciaríamos un proceso de ajuste de las tasas, sobre todo estas tasas Que puede de ser corto plazo. poquito, pero puede ser un punto de inflexión y un inicio de una tendencia a la baja. Estamos en 11,25% tasa referencial del Banco Central. Así es, y bueno, de hecho, esa tendencia, ¿no es cierto?, normalmente se ajusta, ¿no es cierto?, de acuerdo a cómo estamos viendo el efecto inflacionario, cómo los precios, ¿no es cierto?, se están comportando, cómo la gente se está comportando con las deudas, y obviamente eso va a gatillar que a mediados de este año podamos ver entonces ya una tendencia más clara de cuál van a ser la política monetaria de corto plazo a finales de este año. A ver, sigo con el tema arriendo. ¿Qué comunas son atractivas en términos de precios, de disponibilidad y también del entorno? Porque tú lo mencionabas también, Teodoso, y eso es claro, lo hemos conversado tantas veces. El entorno llega a ser también quizás más importante que el mismo lugar donde se vive, digamos, en términos de los servicios, la disponibilidad, y eso también ha tenido un cambio importante en distintas comunas de la capital. Bueno, hay muchos de los edificios nuevos que se han estado construyendo que contemplan dentro de su oferta el entorno, en el sentido de que ahí las personas pueden desarrollar varias de las actividades que generalmente se desarrollaban al interior del departamento. Entonces, estos edificios, ¿no es cierto?, están cercanos a, por ejemplo, teatro, cine, puntos de interés, parque, y todo eso contempla, ¿no es cierto?, un apoyo a lo que puede ser la reducción de los metros cuadrados, donde dormir, donde vivir, digamos, y también, ¿no es cierto?, la posibilidad de que esto que hacíamos cotidianamente, ¿no es cierto?, de cocinar en casa, ahora es con un delivery o es, ¿no es cierto?, comiendo afuera. Es decir, hay varias cosas que se van conjugando. Muchas de estas unidades han ido reduciendo su valor, es decir, su metraje, para que el valor también salga menor. Hay que considerar... Ahora son unidades más chicas de los proyectos nuevos, digamos. Sí, de todas maneras. De hecho, para que las personas tengan un referente, normalmente estamos hablando entre 9.000 y 10.000 pesos el metro cuadrado. Por lo tanto, eso es lo que va a salir aproximadamente en las comunas más clásicas, como por ejemplo Santiago, que tiene una alta oferta, y otras comunas que son alrededor. Hay comunas del sector oriente sí que esos valores los sobrepasan, llegando a 11.000, 12.000 pesos el metro cuadrado, de aquellas unidades que están disponibles para inversiones, y personas que compraron y que lo ponen en renta. Ahora, déjame hacer un punto acá en términos de la preocupación que tiene el sector de la construcción, el sector inmobiliario, sobre proyectos que se detuvieron en la pandemia, intenciones de proyectos que quedan en intención. ¿Eso ustedes también lo han visto como alguna manera? Porque es un factor bien relevante en términos de que puede haber condiciones más convenientes que hace un año, 2 años, pero si no hay oferta, esto puede complicar la situación. Sí, en general lo que hemos estado viendo es que las nuevas construcciones son construcciones que ya se habían iniciado, que tenían un grado de avance. Nuevos proyectos, en realidad ha sido más lenta la entrada de nuevos proyectos, y eso por supuesto hace que la oferta disponible para las personas que están buscando comprar o arrendar también se reduzca. Sin embargo, ahí la vivienda usada, sobre todo departamentos que ya, ¿no es cierto?, han entrado en un círculo de áreas que son muy atractivas, esos son las que uno ve con mayor frecuencia que van moviéndose, y que en este minuto uno ve también un precio que se ha ido más bien estancando, precisamente por estos cambios que hemos visto, digamos, de pasar de UF a peso. ¿Viviendas usadas de cuántos años? ¿O eso es relativo? Sí, es bastante relativo. Normalmente en el centro de Santiago, por ejemplo, que es un punto de referencia para muchas de las comunas, digamos, estamos hablando de propiedades que pueden tener 10, 12 años de antigüedad o menos, digamos, pero eso es el común denominador para los edificios que cuentan con ciertos atributos como piscinas, quinchos, salas, ¿no es cierto?, comunes, y elementos, digamos, de apoyo alrededor de esos edificios, que son muy prácticos para que una familia pueda iniciarse. No necesariamente para proyectarse con muchos años, pero sí para iniciarse, sí para cumplir ciertas necesidades, por ejemplo, estudiantes universitarios que necesitan, ¿no es cierto?, moverse a la ciudad, o profesionales jóvenes que están partiendo, parejas jóvenes que están, ¿no es cierto?, iniciándose, o que llevan pocos años y que todavía no alcanzan a tener el ahorro para adquirir su vivienda propia.
Déjame ir a Teodosio Cayo a la conurbación, digamos, de Santiago, donde durante varios años se han hecho distintos proyectos inmobiliarios de casas, de departamentos. ¿Esto en qué situación está dentro del contexto que estamos mencionando? Bueno, en general, cada una de las comunas que conforma este Gran Santiago y la región metropolitana han tratado de ir desarrollando un mix de productos, permitiendo que a través de los planes reguladores se pueda hacer esta conjugación. Por ejemplo, muchas de las comunas que inicialmente uno pensaba que eran muy periféricas respecto a los puntos centrales de desarrollo. Bueno, esas comunas han ido desarrollando sus propios polos de atracción, han ido desarrollando conjuntos habitacionales en un mix de productos. Y hoy día, particularmente, en muchas de estas comunas que antes eran más periféricas, podemos encontrar perfectamente propiedades de 4.500 UF que incluso están hoy día bajo el alero del aval del Estado. Y por lo tanto son alternativas, son opciones que sobre todo las personas que se están iniciando con su primera vivienda pueden obtenerla en la misma comuna. Y desde esa perspectiva, tanto por ejemplo La Florida, Puente Alto, San Miguel, por otra parte, que es una comuna muy clásica para viviendas de 3 dormitorios, por ejemplo, o lo que podemos ver en Maipú, lo que podemos ver en distintas zonas de la comuna de la región metropolitana, no necesariamente en el centro, son comunas atractivas. Y a eso hay que cruzar el hecho de que la proyección de las líneas del metro, por ejemplo, la línea 7, Eso es clave. va a ser, ¿no es cierto?, un nexo muy importante, sobre todo porque va a cruzar en paralelo y va a descargar la línea 1. Y eso también va a hacer que, sobre todo las comunas que están más cercanas a Renca, ¿no es cierto?, puedan, ¿no es cierto?, tener una posibilidad de aumento de la oferta inmobiliaria, de mayores construcciones y, por lo tanto, también una opción adicional para poder adquirir de compra o de arriendo con precio más accesible. ¿Esa cercanía o acceso al metro desde un departamento a una casa sigue siendo un factor que le da mayor valor a la vivienda? Absolutamente. De hecho, no ha cambiado y sobre todo las viviendas que son de 1 y 2 dormitorios deberían estar aproximadamente, a no más de hecho, de 3 a 4 cuadras de una estación de metro. ¿Ya? Si estamos hablando de un departamento de 3 dormitorios o más, sí, ahí ya debería ser de 3 cuadras o un poquito más, digamos. Pero todas aquellas que están destinadas a las personas que, por ejemplo, no usan el automóvil, que usan el transporte público, deberían estar alrededor de esos puntos y, por lo tanto, el saber que ya existe proyectada una estación de metro en ese punto hace que todo el entorno se transforme en edificios de departamentos, se transforme en equipamiento, en supermercados, incluso en algunos servicios públicos que también llegan a ese lugar. En algunos casos también podemos encontrar el desarrollo de, por ejemplo, instituciones de educación superior. Entonces es un polo de atracción que se ha ido replicando en cada una de las comunas en donde, por ejemplo, el metro ha llegado. ¿Todo este escenario, Teodosio Cayo, también se va replicando en otras regiones del país, no solamente en la región metropolitana? Sí, de hecho es una tipología bastante común encontrar que, por ejemplo, el desarrollo de el que llamábamos, por ejemplo, departamento mariposa, que eran, ¿no es cierto?, 2 dormitorios, 2 baños, con un living comedor central y una cocina. Ese es un estándar que se ha ido replicando en distintas comunas. Y, por ejemplo, en las ciudades que están más ligadas al desarrollo económico por el lado de la minería, bueno, muchas personas han estado comprando en esos sectores precisamente por el desarrollo que tiene y la necesidad que tienen muchas personas que llegan a trabajar a la zona. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, en Iquique y en otras zonas del país. Hacia el sur del país también hemos encontrado que los desarrollos se han ido replicando con la misma tipología, es decir, en un área que probablemente era poco desarrollada, se genera un polo de atracción con vías de transporte importantes y bueno, la noticia que no es tan buena sí es que se replican muchos de los valores y por lo tanto muchas de las comunas que estamos viendo en Santiago con valores que van muchas veces 65, 70, 80 UF el metro cuadrado o más, bueno, también se empieza a replicar de la misma manera en regiones. De aquí al próximo año, habría que tener una bola de cristal, digamos, pero con todo lo que hemos estado conversando en esta conversación, Teodosio, se proyecta un mercado inmobiliario que va normalizándose de una manera ya más concreta, profunda, con la diferencia que uno podría decir, bueno, los precios en algún minuto van a caer. Eso ha sido, y hemos tenido entrevistas, pero yo creo que durante 5 años y finalmente llegamos a la conclusión de que los precios más bien no van a tender a caer. Así es. No, la caída de los precios en general son temas muy puntuales.
pero así a nivel estadístico, global, en general no vemos una tendencia de caída permanente. Lo que vemos son caídas puntuales en sectores, en áreas, pero que rápidamente empiezan a recuperar su valor. Y para el próximo año, en realidad, vemos siempre buenas noticias, sobre todo porque desde el punto de vista de las proyecciones internacionales y las proyecciones locales, podríamos tener, por ejemplo, una inflación más cercana al 3%. Claro, porque el escenario del próximo año es menos malo que el que teníamos el año pasado. Absolutamente. Digamos. Ojalá que sea positivo, evidentemente, pero hay que verlo en esa dinámica. Sí, en esa dinámica, sobre todo, digamos, porque llega un momento en que esta presión por mayor vivienda que hoy día tenemos, más de 650.000, ¿no es cierto?, viviendas que faltan hoy día para muchas personas que están en campamento, muchas personas que han tenido que reducir drásticamente sus condiciones. Obviamente es una presión que por el lado del Estado y por el lado de los particulares, ¿no es cierto?, hace que se generen más posibilidades de desarrollo inmobiliario. Y por lo tanto el próximo año sí, es un año en donde deberíamos ver una baja de inflación comparada con este año y más aún con el año pasado. Deberíamos ver una normalización de las tasas de corto y largo plazo y deberíamos ver también muchos incentivos para que las inmobiliarias, las constructoras también puedan estar mirando esos posibles compradores que no vean, por supuesto, afectado su fuente laboral, que es fundamental para tener los compradores. Ahora, el desistimiento de compra es un tema que desde hace 2 años, si no me equivoco, ha ido en aumento. Pandemia, estallido social en su minuto también, situación de las tasas hipotecarias. ¿Ha habido cambio en esa situación? Sí, en realidad llegó un pic, digamos, que fue de prácticamente el 20%. Sí, claro, de ahí alto para lo que es la historia inmobiliaria. Absolutamente, y sobre todo porque detrás de esos desistimientos hay dineros que las personas ya han comprometido, dineros que ya han pagado y que muchas veces se transforman en multas directas y por lo tanto esa persona perdió su capital inicial para poder iniciar, ¿no es cierto?, la posibilidad de comprar otro bien. Y ahí en algunos casos fue un poco flexible ciertos acuerdos que hubo con inmobiliaria y constructora, en otros casos por supuesto no, digamos, pero en ese escenario de los desistimientos hoy día vemos que se ha ido también normalizando porque las condiciones crediticias también han estado mejorando. Es decir, saltamos por supuesto de un 2 a un 4%, pero bajamos de un 6-7% a este 4% y ahora también con el aval del Estado, que también ese es un incentivo para las personas que están buscando la primera vivienda. Teodosio Cayo, como siempre un placer, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Noticias 24, Teodosio. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Gracias.